Bueno, para mí es un placer estar aquí, sobre todo en una facultad de informática. A mí se me tiende a calificarme injustamente como abogado friki. Continuamente se me está diciendo eso, no sé por qué, además. Por las gafas o porque me gustan los ordenadores, porque digo que mi toga me da más 3 de destreza. No tengo ni idea de por qué, pero siempre están con eso. Y siempre me gusta venir a la facultad de informática y curiosamente allí interesa más este tipo de asuntos que las de derecho, lo que me parece un error. Voy a hablaros de la pelea que se ha mantenido en relación con las cuestiones de propiedad intelectual en los últimos 10 años, fundamentalmente en España. Eso nos va a permitir saber cuáles han sido las resoluciones judiciales hasta la fecha y nos va a hacer ver la razón de las leyes que tenemos ahora y vais a ver cómo encaja perfectamente el hecho de que esas leyes que tenemos son una consecuencia inmediata y directa de esas resoluciones que eran desfavorables a determinados poderes económicos. En esta pelea, antes de comenzar y por dar un poco de contexto, la pelea por la propiedad intelectual para mí tiene dos razones fundamentales. El origen del conflicto está en que las leyes de propiedad intelectual que nacieron en su día con la invención de la imprenta eran leyes que afectaban solo a las actividades de las personas que podían costearse los aparatos que podían producir esas copias o fabricar libros y obras intelectuales, en definitiva. Esas leyes, por lo tanto, no afectaban a las actividades cotidianas de los propios ciudadanos. Sí. Sencillamente porque los ciudadanos no se podían permitir esos aparatos. Por lo tanto, las leyes que aparecían y que impedían la copia solo se la impedían de facto, de hecho, a aquellos editores que se podían costear aparatos que sirvan para producir obras intelectuales o copiar obras intelectuales. ¿Qué es lo que ocurre después? Lo que ocurre es que las nuevas tecnologías aparecen y hace que eso se revolucione y que la posibilidad de hacer copias ya esté no solo en manos de los editores, sino que esté ya en manos de las personas que puedan costearse un ordenador, fundamentalmente conectado a Internet, lo cual nos lleva a una buena parte de los ciudadanos del primer mundo. Cuando eso ocurre, cuando ya esa imprenta no está solo en manos de los editores, sino que está también en manos de ciudadanos comunes, resulta que esas leyes que impedían la copia y que regulaban la copia de las obras intelectuales ya sí chocan con las actividades comunes y cotidianas de los propios ciudadanos. El otro problema que acentúa este conflicto, además del desarrollo tecnológico, es que los propietarios de los productos del conocimiento tienen interés en que las leyes de propiedad intelectual abarquen cuanto más... Un momento, porque no sé qué sucede. A ver, ¿se me oye por ahí o...? Sí, yo me cambio, claro. Bueno, Ramoncín ha manipulado los micrófonos. Por cierto, un dato que me parece importante, Ramoncín tiene 60 años, 60 años. O sea, ya va siendo hora de empezar a llamarlo Ramón. Ya me gustaría a mí estar como Ramoncín a su edad, o incluso a mi edad. Bueno, el caso es que los propietarios del copyright quieren que cuanto más se amplíe los productos objeto del conocimiento, mejor, porque así tiene más posibilidades. Esto es broma, Ramón. ¿Cómo voy a seguir hablando si hay un señor que...? Hola, ¿es cosa mía? ¿Es mi voz? Eres tú, eres tú. No es el micro, porque aquí Ana habló. Hola, hola. Y es la Facultad de Informática. A ver, ahora. No se me ocurren más chistes. ¿Ya? Hola. Bien, creo que podemos seguir.
Lo que os estaba diciendo antes de que esto ocurriera, ya empiezo a temer que venga a aparecer este señor otra vez, lo que estaba diciendo es que los propietarios del copyright básicamente quieren leyes de propiedad intelectual que amplíen sus márgenes de protección a cuantos más productos del conocimiento mejor, porque así tiene más productos que convertir en una mercancía que comprar y vender. Hay muchísimos ejemplos de eso. Por ejemplo, recuerdo perfectamente cuando el Wall Street Journal amenazó con demandar a los que difundían el periódico Small Street Journal, alegando que había plagio en el nombre. Y era una cosa rara porque el Small Street Journal, al fin y al cabo, no dejaba de ser un periódico docente que se repartía de forma gratuita entre escolares de 10 años en una población de Maine, pero el control por la propiedad lleva a hacer este tipo de cosas, o cuando el editor del cómic La hora feliz del superhéroe tuvo que cambiar el título porque Marvel y DC Comics dijeron que eran propietarios de la palabra superhéroe y de todas sus variantes. Y el ejemplo, bueno, en 1998 se registraron como marca las palabras libertad de expresión. Y el ejemplo paradigmático, el que más me gusta contar, es sin lugar a dudas el de los Planets. Los Planets son un grupo musical que sacaron una canción que eran 60 segundos de silencio total. 60 segundos de silencio total, esa era la canción. Es decir, está en iTunes. Si la compráis, vale $0,99. La compráis, la descargáis, la ejecutáis, no hay trampa. 60 segundos de silencio total y cuesta $1. Nos quedamos callados ahora y estaríamos cantando la canción. Y esto ya es raro de por sí, ¿no? Que una canción pueda ser 60 segundos de silencio. Eso tiene copyright, si me la descargo sin autorización es ilícito. ¿Cómo va esto? Bueno, pues es mucho más descabellado el hecho de que los herederos de John Cage, que es un compositor experimental, demandaron a los Planets porque John Cage había hecho antes una obra que consistía en 244 segundos de silencio total. Por lo tanto, la canción de los Planets era un plagio literal de la canción de John Cage. John Cage o sus herederos, porque él ya estaba muerto, lo tenían clarísimo. Este es mi silencio, es calcao. Es decir, a mí me suena igual. Y entonces demandaron. Fue curiosísimo que Mike Batt de los Planets argumentó que la canción de los Planets era mejor que la de John Cage, porque ellos habían conseguido decir lo mismo en menos tiempo. El caso es que al final, aunque parezca sorprendente, el asunto se resolvió con un acuerdo extrajudicial por el cual los Planets pagaron a los herederos de John Cage una cantidad que era de 6 cifras y que nunca fue revelada públicamente. Sin lugar a dudas, más allá de estos ejemplos, el conflicto diario y cotidiano es el conflicto que se ha generado con la aparición de Internet, que hace que los bienes culturales puedan transformarse en un conjunto de unos y ceros que hace que no pueda el propietario excluir a terceros al acceso a la obra, más allá de con leyes, pero no puede hacerlo. Como, por ejemplo, podría yo hacerlo con un objeto tangible. Los costes de exclusión en un objeto tangible son razonables y cualquier propietario los puede costear por su cuenta con poca ayuda del Estado. Y, sin embargo, cuando esta cosa se convierte en ceros y unos que fluyen por Internet, los costes de exclusión del propietario se disparan, porque sencillamente no es tan fácil. Y para eso hace falta todo tipo de medidas, medidas legales, acciones judiciales, las llamadas medidas de concienciación, los DRM para tener sistemas anticopia. Es decir,
Este conflicto se genera sencillamente porque los costes de exclusión de un bien intangible son disparatados. Y aún así, invirtiendo todo lo que se puede en los costes de exclusión, resulta que el acceso sigue existiendo y no se consigue parar. Uno de esos costes de exclusión es, sin lugar a dudas, las acciones judiciales. Las acciones judiciales, en este terreno donde hay dos posturas posibles y 1000 entre esos dos extremos de tonos de grises, que una es la represión de la conducta mediante el ejercicio de las acciones legales y la reforma de las leyes, y otro es intentar aceptar la realidad y adaptarte a ese nuevo ecosistema que se ha creado. Sin lugar a dudas, la opción que se ha elegido ha sido la opción de la persecución de estas actividades en prácticamente todos los países del mundo. El que empezó con esta cuestión fue Estados Unidos, claramente, fue allá por el año 2003 cuando las demandas pasaron de estar fijadas en el aparato Napster, que en 1999 terminó por las demandas de la RIA, de la industria discográfica, y después lo que hicieron fue fijarse ya en el siguiente objetivo, que era el usuario, la propia persona que usa esas redes o usa Internet para descargar obras intelectuales de cualquier tipo. Al principio eran musicales fundamentalmente y después ya con el aumento de la velocidad de la conexión y de los métodos de compresión de los ficheros ya se amplía a películas, etcétera. Pues bien, en Estados Unidos en el año 2003 dieron el pistoletazo de salida a la persecución de los propios usuarios y demandaron a miles de personas, y la mayoría lo que hizo fue llegar a acuerdos extrajudiciales, porque en Estados Unidos las leyes de propiedad intelectual son especialmente graves a la hora de valorar la proporción entre lo que se hace y el castigo. En Estados Unidos la multa máxima que te puede caer por descargarte 2 canciones de Internet es mayor que la multa máxima que te puede caer cuando eres médico y sin querer amputas la pierna buena. Es decir, estamos en ese contexto. Ante eso es normal que el miedo haga que llegues a acuerdos extrajudiciales y no vayas a juicio. Hubo en las demandas algunos ejemplos que nos dejaban claro que, aunque Internet lo usan sobre todo jóvenes, en realidad este asunto engloba desde niñas de 12 años, como el caso de Brianna LaJara, que fue una de las primeras demandadas por la industria discográfica en Estados Unidos, a ancianas de 83, como el caso de Gertrude Walton, que fue también demandada en aquel contexto, un caso rarísimo donde se le acusaba a esta abuela de descargar música rap, que ya era extraño. Al final fue un error, quedó claro cuando la hija de Gertrude Walton argumentó 2 razones de peso para que no prosperase la demanda. La primera era que a su madre no le gustaba el rap de nunca, y la segunda, y aún más contundente, es que en el momento de los hechos su madre estaba muerta. Es decir, tenía coartada. Pero hubo muchas otras demandas que siguieron adelante. La de Brianna LaJara se terminó con un acuerdo extrajudicial. Es decir, además la forma de fijar la indemnización fue muy curiosa y era claramente lanzar un mensaje publicitario. La forma en la que fijaron la indemnización fue la siguiente. A Brianna LaJara o a sus padres le dijeron: vamos a ver, vamos a llegar a un acuerdo porque ha habido un escándalo con que su hija tiene tal edad. Bueno, tienen que darnos ustedes dinero para resolver este asunto porque tenemos que lanzar un mensaje de contundencia. Bueno, pues la forma de fijar la indemnización fue que le preguntaron a los padres cuánto dinero tenía Brianna LaJara, dijeron que nada, que era una niña. Los padres dijeron que lo único que tenía era unos ahorros de ellos para la universidad en Estados Unidos, porque funciona así, y si seguimos así aquí también funcionará así aquí pronto. Y el caso es que dijeron: bueno, pues ¿cuánto tienen ahorrado por ahora? Pues son $3.000 lo que hemos conseguido ahorrar. Bueno, pues en $3.000 fijamos la indemnización. Por lo tanto, el mensaje era claro, el mensaje era todo lo que tú tengas. Y así se lanzó. Y consiguieron, obviamente, su objetivo, que era, sí, una mala campaña en cuanto a imagen, pero una campaña muy potente en cuanto a si haces esto ya sabes que te quedas en la ruina. Dentro de estos costes de exclusión
En España se han seguido todos estos pasos de los que he estado hablando. Es decir, en España se han ejercido acciones legales, se han ejercido acciones de reformas de las leyes, se han ejercido acciones de lo que llaman campañas de concienciación y en España, tal y como yo lo viví, hubo 3 fases muy claras. La primera fase es aquella que llamamos la fase de debate, fue muy corta y fue casi obligada para la industria por las razones que os voy a contar. La siguiente fase es la fase de concienciación, donde ya se acabó el debate, ya directamente el mensaje venía de arriba a abajo, como si fuera mero sentido común, como algo que quien no lo piensa pues está fuera de onda, se acabó el debate, ya era institucionalmente, había solo una postura y así se lanzaba desde todos los medios y era sin duda la postura de la industria. Y la última fase es la fase de las acciones legales por parte de la industria para terminar con el asunto por la vía legal. La fase de debate, como digo, duró poco y fue obligado porque en el año 2003 un abogado dijo que había denunciado en nombre de su cliente a 95.000 españoles, usuarios de redes peer-to-peer como Emule o de Torrent o Buce, en definitiva, descargaban en redes peer-to-peer, punto a punto, determinados archivos que consideraban que infringían derechos de propiedad intelectual. Eran usuarios comunes y las acciones eran penales, con peticiones de hasta 4 años de prisión, el tipo agravado. Se montó un escándalo monumental, por supuesto, y inevitablemente hubo un debate público sobre estas cuestiones porque preocupó a la ciudadanía el hecho de que personas comunes que hacen actividades cotidianas pudieran estar hasta 4 años en la cárcel. Ese debate consistió en el terreno legal básicamente en que una parte decía que era delito y otra decía que no lo era. Quien decía que sí, decía que lo era porque el ánimo de lucro que exige el Código Penal para que esa actividad de descarga sea delictiva debía interpretarse de forma expansiva, de tal manera que no solo fuera lucro económico, sino cualquier beneficio que te aporte la descarga. El mero disfrute de la película o música o programa ya era suficiente para completar ese elemento. Y ahí estuvo ese debate. Y también había un debate ideológico que tenía que ver con la mayor o menor reprochabilidad moral de la actividad del acceso a las obras. Mientras unos decían, mire usted, esto da posibilidades de acceso a la cultura, otros decían que, sin embargo, lo que hacía era matarla y, por lo tanto, había que acabar con eso. Era un debate ideológico y un debate también jurídico. La siguiente fase pone fin al debate. Lo que hace en la siguiente fase, la fase de concienciación, es lanzar los mensajes de arriba a abajo. Es decir, una de las dos posturas, tanto la legal como la postura ideológica y política, se asumió por parte del propio Estado como la única postura posible y lo que hizo fue lanzar el mensaje que ellos llamaban de concienciación y que resultó ser de puro adoctrinamiento y empezó a lanzar desde todos los frentes un único mensaje que era el mensaje de la industria. Eran mensajes que decían que esto era delito, con esa teoría del ánimo de lucro expansivo y que además esto era una actividad que había que pararla por muchos beneficios que pudiera dar porque a la larga iba a ser peor. Esa postura se lanzó desde todos los frentes. ¿Cuándo empezó? Empezó con el llamado Plan Antipiratería. El Plan Antipiratería tuvo un pistoletazo de salida el 21 de junio de 2004, gobernando Zapatero, el Día Internacional de la Música. Fueron determinados artistas a hablar con el presidente del gobierno y le dijeron que necesitaban terminar esto, que había que acabar con las descargas de Internet, y allí fueron Teddy Bautista, Alejandro Sanz, David Bisbal, y hablaron con Zapatero. Y como escuchar los problemas laborales de Alejandro Sanz y David Bisbal toca el corazón de cualquiera, el presidente por aquel entonces dijo que tranquilos, que esto iba a terminar con un plan que iba a sacar que se llama el Plan Antipiratería. Y bueno, se retrasó un poco, unos meses, y Antonio Guisasola de Promusicae, al que vais a oír mucho durante esta ponencia, dijo que o Zapatero se daba prisa o la siguiente visita no sería tan agradable. No fue necesaria una segunda visita desagradable y Zapatero sacó el Plan Antipiratería, que básicamente lo que hacía era decir que a partir de ahora la posición institucional
sobre esta cuestión y que se iba a lanzar era la de la industria tal y como se la pedían. Esas ideas me sorprendió muchísimo que la llamaran concienciación cuando para mí era mero adoctrinamiento. Y lo era porque dentro de la memoria de la llamada mesa antipiratería encontrabas con que decían claramente que estos mensajes debían trasladarse en series de éxito. Es decir, ni siquiera con un aviso de esto es un mensaje que te lanzamos aquí, sino que debía incluirse dentro de las series españolas, dentro de la propia guionización, para que así fuera más fácil para los ciudadanos asumirlo como algo normal. Imaginaos esto cómo puede ser. Es decir, estáis viendo Los Serranos y, por lo tanto, bueno, como son Los Serranos, con la autodefensa intelectual bajo mínimos, ¿no? Y lo estáis viendo y de momento aparece este mensaje dentro del propio guión. Estáis hablando, no sé, Antonio Resines con Guille. Guille, tu madre ha muerto porque se ha tenido que ir a hacer una película y resulta que... Pero si sigues descargando música, quien va a morir es la música. Eso entra como el agua cuando no tienes determinadas ideas previas. Entra muy fácil, por cierto, no sé si habéis visto Los Serrano completa, el final te cambia la vida. Te hace replanteártelo todo. O sea, ves la vida de otra manera. O al menos ves cómo era tu vida viendo esa serie. Al final, voy a suponer que lo habéis visto. Bueno, pues tengo que contarlo. Es que al final es muy bueno. Al final resulta que era un sueño todo. Un sueño súper detallado. Detallado que duró 9 años. Era un coma. Y el tipo se despierta al día siguiente y sus hijos están como en el primer capítulo. Pero claro, los actores tienen ya como 20 años. Está ITT que tiene 2 metros. Y los visten como si fueran niños. Parecía un capítulo del Chavo del Ocho. En fin, esto tendrá sentido en la ponencia en algún momento. Ya veréis cómo todo encaja, lo tengo muy bien hilado, tranquilo. También me sorprendió cuando vi en la memoria de la mesa antipiratería que decían que los medios de comunicación privados se habían ofrecido para introducir estos mensajes de forma gratuita y poner toda esa publicidad institucional de forma gratuita. Al principio me sorprendió y luego ya no tanto, cuando me di cuenta de cómo tratan los medios de comunicación las cuestiones relacionadas con Internet en general y con las nuevas tecnologías. Me di cuenta de que los medios de comunicación, al ver en Internet una competencia directa porque hace que el ocio y la información se disperse y que antes solo salía de donde salía y que ahora, sin embargo, está en Internet o está también en los videojuegos y, en definitiva, las nuevas tecnologías dispersan ese ocio y esa información, en realidad me encajó muy bien que entrara dentro tan fácil de los medios de comunicación este tipo de mensajes. Yo tenía la costumbre, cuando Google News existía, que era la de poner en Google News Internet o la red o cualquier palabra que tuviera que ver con las nuevas tecnologías para ver y apuntar cómo trataban los medios de comunicación, sobre todo en aquellos tiempos cuando las nuevas tecnologías eran realmente nuevas tecnologías, y quería ver cómo lo trataban para que me encajara de una vez por qué los medios de comunicación se ofrecieron tan gustosos a dar espacios gratuitos. Lo que me encontré cuando empecé a buscar este tipo de palabras en Google News como titulares en los medios de comunicación fueron titulares como los siguientes: terror en la red, peligro en Internet, alcohol y drogas, así como Internet, pueden suponer un grave peligro para la juventud. Internet puede llegar a causar daños neuronales. Navegando por Internet hay más riesgo de adulterio. Jennifer Aniston dejó a su novio por culpa de Internet. Los estadounidenses abandonan a los amigos y al sexo por su vida en Internet. Estados Unidos vigila Twitter por su posible uso para fines terroristas. Un niño es asesinado por su Game Boy. Este me llamó la atención y quise leerlo entero. Al final fue que el niño fue un accidente, salió de la piscina, estaba mojado y enchufó
la Game Boy y se electrocutó. Y ellos ponen que lo asesinó la Game Boy. El agua y la electricidad también tuvieron que ver. Internet te mata. Este ya resume todo. Internet te mata. La gripe porcina se propaga también por Internet. El ciberhombre del saco. El uso regular de Internet genera depresión y aislamiento. La xenofobia baila en Internet. Hitler en Internet. La crueldad de los internautas. Google abre cajas fuertes. Aprendió a matar gracias a Google. Su ordenador puede ser un zombi. Internet engorda. Y, por último, mi hija se ha quedado embarazada, la culpa es de Internet. El caso que más me llamó la atención de este tipo de forma de atacar al competidor es el caso del caníbal de Rotemburgo. Este es paradigmático. El caso del caníbal de Rotemburgo, donde también se atacó a Internet, fue el siguiente. Un señor, caníbal, como su nombre indica, puso en un foro de Internet un título, un post, y el título era: busco hombre bien constituido que quiera ser comido. En alemán, que supongo que rimaría también. El caso es que esta es mi traducción. Y lo puso ahí: busco hombre bien constituido que quiera ser comido. Un ingeniero que vio el post del foro, lo leyó y dijo: pues me interesa, por las razones que sean. Y contactó con el caníbal, y el caníbal pues quedó con él y se lo comió. Aquí no hay giro de última hora, estaba cantado. El caso es que, ¿cómo puede tener la culpa Internet? Pues porque contactaron a través de un foro. Si hubieran contactado por teléfono o quedando en el segunda mano, pues el medio para quedar habría sido menos importante para los medios de comunicación que el hecho de que un hombre se ha comido a otro como si fuera un bollicao. Pero los medios vieron que ahí Internet entraba en la ecuación y entonces, claro, empezaron a sacar noticias sobre esta cuestión y os podéis imaginar cómo eran. Ya a los 2 días había titulares que decían: sospechan que hay una red mundial de caníbales. Esta información, si leéis la noticia para ver cuál es la fuente fiable, era que se lo había dicho el propio caníbal de Rotemburgo, que al parecer era un tipo bastante de fiar. Y comerá lo que sea, pero no tiene por qué mentir, dijeron, ¿no? Y añadieron que la policía está descubriendo poco a poco el mundo de los caníbales online. Los caníbales online, ¿cómo puede ser alguien un caníbal online? O un vegetariano online. En definitiva, ¿cómo puede comer online? Se lo comió analógicamente sobre la mesa. Pero ellos lo vieron así. El caso también de aquel estudio que decía que los videojuegos producen niños gordos y violentos. Fíjate el alarmismo, ¿no? Niños gordos y violentos, no hay nada que dé más miedo que una panda de gordos cabreados. Al final era sencillamente que mientras jugaban a los videojuegos, pues no hacían ejercicio y que por eso engordaban. Sí, cuando leen también, y no decimos por eso que leer engorda, pero ellos lo vieron claro, gordos y violentos, y así te encaja absolutamente todo. Lo más grave de esta campaña de concienciación está en que no solo se dirige, como podemos pensar, a los propios ciudadanos, sino que fundamentalmente se dirige a policías, jueces y fiscales. Y esta cuestión es más grave. ¿Por qué? Pues porque son ellos los que representan este sistema legal. Y si la propia industria tiene suficiente dinero como para educar a los propios jueces e incluso a los legisladores, pues empezamos a ver dónde puede estar el problema. A mí me sorprendió mucho en este sentido ver cómo en la web de la Federación Antipiratería, que reúne a multinacionales del cine, decía lo siguiente. Decía: además de las tareas puramente policiales, la Federación Antipiratería viene desarrollando sistemáticamente la organización de seminarios y conferencias dirigidas a jueces, magistrados y fiscales, realizando mayor esfuerzo de información en aquellas zonas donde la actitud de los jueces y fiscales resulta menos proclive a la consideración delictiva de prácticas de piratería. Traducido,
En aquellos sitios donde los jueces dicen que lo que nosotros decimos que es piratería no lo es, hacemos más esfuerzo para la educación y lo hacen las propias multinacionales. Por lo tanto, esto empieza a dejarnos ver cómo de desequilibrada está la pelea judicial cuando los tipos que tienes enfrente tienen suficientes recursos como para hacerse un mapa de España y decir, ¿dónde los jueces nos dan menos la razón? ¿En Oviedo? Pues vamos a Oviedo a organizar cursos a jueces, policías y fiscales para decirles a ellos, nosotros, los propios interesados, lo que es delito y lo que no. No solo ocurre en España. CISAC, que es la que tiene en su seno a más de 200 entidades de gestión, una asociación que a su vez tiene dentro a varias entidades de gestión, como es GAE, en España hay 8, pues CISAC tiene 200 entidades de gestión como socio, dice que educar a los legisladores de 50 estados, se refiere a Estados Unidos, es también un reto importante. Educar a los legisladores, y lo hacen las propias multinacionales. Una vez terminó, o sin necesidad de que terminara, porque en realidad se llevó de forma paralela, pero una vez que se vio que se había conseguido todos los frutos posibles con esta vía de la llamada concienciación, la industria dijo que ya había llegado la hora de las acciones legales en España. Es decir, seguir lo que se hizo en Estados Unidos, seguirlo aquí en España. En España se han seguido acciones judiciales contra absolutamente todas las personas que intervienen en el intercambio de obras intelectuales a través de Internet. Absolutamente contra todos los grupos, incluidos los propios ciudadanos. Hay 3 grupos básicos en este terreno que os voy a comentar para que entendáis bien cómo son sus diferencias y para que entendáis el sentido y la razón de esas resoluciones que os voy a explicar. El primer grupo sería el de las personas que crean la propia herramienta que sirve para copiar. Es decir, en definitiva, aquella persona que crea lo que podemos denominar, por ejemplo, las redes peer-to-peer, que sirven para que 2 personas se conecten e intercambien archivos entre sí. Hay que tener en cuenta que aunque mayoritariamente sabemos que la mayoría de esos archivos son propiedad intelectual y que en la mayoría de los casos se difunde sin autorización, lo cierto es que esas redes peer-to-peer lo que permiten es básicamente el intercambio de archivos. Los archivos pueden estar sujetos o no a propiedad intelectual. Es una máquina que puede servir para copiar o para poner a disposición una copia. Pero ese archivo puede ser, pues como en una imprenta o en una fotocopiadora, puede ser tus apuntes del cole o puede ser un libro sujeto a propiedad intelectual. Está claro que a todos nos consta, creo yo, que la mayoría de los archivos seguramente son archivos que están protegidos por propiedad intelectual. El siguiente de los grupos son los intermediarios de la sociedad de la información que se dedican a enlazar a los contenidos que otros están difundiendo a través de redes peer-to-peer o a través de páginas que alojan los contenidos de forma masiva, como estas páginas como Megaupload, RapidShare, etc. Es decir, las páginas de enlaces. Megaupload cuando existía, obviamente, pero Mega ahora o RapidShare. Es decir, son páginas que sin alojar los contenidos, que los tienen los usuarios o los han subido previamente a un servidor, ellos lo que hacen es enlazarlos. No los tengo, pero los enlazo. De tal manera que yo llego, hago clic y puedo ir al archivo que otro me está transmitiendo. Y por último están los propios usuarios que lo que hacen es descargar el contenido para su propio uso. Pues bien, contra los 3 actores han ejercido acciones legales la industria de los contenidos. Yo voy a analizarlo a la inversa, porque es el orden cronológico y porque además nos ayuda mejor a entender por qué se va cambiando el punto de mira. Por orden cronológico empiezan por los usuarios. La industria dice, las personas que descargan los contenidos son los primeros responsables porque son en definitiva los que copian la obra sin autorización y los que ponen a disposición la copia. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer es ir a por ello y ejercieron acciones tanto en vía penal como por vía civil.
En la vía penal lo que sostenían era lo que sabemos todos, que esto es delito. ¿Y por qué? Pues porque decía la industria que como el Código Penal exige dos elementos, en este caso se daban los dos. Por un lado, el elemento de copiar sin autorización o poner a disposición la copia sin autorización, y el segundo, hacerlo con ánimo de lucro. Y aquí es donde estaba lo que bailaba, el ánimo de lucro, y ahí es donde iba a estar el caballo de batalla. Nosotros decíamos, no, mire usted, ánimo de lucro no hay, porque el ánimo de lucro es el ánimo de ganar dinero. Se da el primer elemento, copia sin autorización, pero no se da el segundo, el ánimo de lucro. Por lo tanto, no se completa el tipo penal y no hay delito. Esa era nuestra tesis. Ellos decían que no, que sí había delito porque había ánimo de lucro. Se acabó el debate cuando Antonio Guisasola de Promusicae dijo, voy a elegir a una persona de España, la voy a denunciar para que un juez determine si esto es delito o no es delito. Eso dijo en la prensa. No sé si fue a resulta de este método científico que eligió, pero un señor de Santander, que ni pinchaba ni cortaba en este debate, fue el agraciado y fue denunciado. Y en el juzgado se iba a ver si lo que había hecho era o no era delito. A este señor le pedían penas de prisión, multa e indemnización. Incluso el fiscal se adhirió a esa petición. El resultado fue que el Juzgado de lo Penal número 3 de Santander, el 14 de julio de 2006, dijo que absolvía a esta persona. ¿Por qué? Pues porque decía que se daba el elemento objetivo, había copiado sin autorización, pero no se daba el subjetivo, no lo había hecho con ánimo de lucro porque no había ganado dinero, por lo tanto, no se dan los elementos del tipo penal y se absolvió a esta persona. La industria montó en cólera, como podéis imaginar. De hecho, el presidente de Sony en España, por aquella época, que era Carlos López, hizo un análisis sosegado de la sentencia en la Gaceta de los Negocios. Le preguntaron por ella y le dijeron que qué tenía que opinar y dijo que se puede ser juez e imbécil. Y animó a la jueza que firmó la resolución a que estudiara un poco más. Recurrieron, pero les tocó una audiencia provincial que tampoco había estudiado nada y confirmó la absolución. Así que dijeron, cambiamos el punto de mira. En lugar de ir a por los usuarios, vamos a ir por las páginas de enlaces, el segundo grupo que hablábamos antes. Estas páginas que te ayudan a encontrar los contenidos. ¿Por qué? Pues porque las páginas de enlace no pueden decir que no tengan ánimo de lucro, como sí decían los usuarios, porque tienen publicidad en la página. Al tener publicidad obtienen un rendimiento económico, mucho o poco, pero lo cierto es que algo es y por lo tanto ya está completo el elemento subjetivo. Así que interpusieron una denuncia, una gran redada en el año 2006, como veis, coetáneo a la sentencia de la que hablo, en la que fueron detenidos 15 administradores de páginas web de enlaces. Y en aquella redada, algo que me sorprendió es que el mismo día de la redada los medios de comunicación ya dictaron sentencia. Tenían clarísimo que aquellos detenidos eran, sin lugar a duda, personas que habían cometido un delito. Y ya entraría un juez para determinar la mayor o menor intensidad de la pena que les impondría, pero que la pena se consideraba inevitable. A mí me sorprende, y me sorprendió mucho en aquella época, que se hiciera así en un contexto de medios de comunicación donde la palabra presunto se utiliza para absolutamente todo, a veces sin venir a cuento. De hecho, hace ya un año aproximadamente leí una noticia donde ya era el paradigma de utilizar presunto para todo por el miedo que tienen los medios de comunicación a una denuncia por calumnias. Y era un caso en el que decía la noticia que se había encontrado el cadáver de un ganadero semienterrado en la arena. Y decía la noticia, el presunto fallecido. El presunto fallecido, nada, este hombre está muerto fijo. Si es un cadáver semienterrado, además que decía la noticia, el presunto fallecido se le va a hacer la autopsia. Entérate antes. Es decir, en este contexto, donde la palabra presunto se utiliza de esta manera ya absolutamente exagerada, me extrañó mucho que los medios de comunicación lo tuvieran tan claro, pero tan claro como que había un editorial que se divulgó en todos los titulares de derechos posibles para Lauren Films, Manga Films, Universal,
Sony, Metro Goldwyn Mayer, Cristiano Ronaldo, en fin. Estaban todos aquí y de la otra parte pues estábamos Javier y yo. Y yo estaba asustado diciéndole, Javier, que esos van a ser abogados de verdad, de los que tienen tarjeta de visita y todo eso. Pero bueno, había que ir ya adelante, ya el presupuesto era cerrado. El caso es que fuimos al juzgado y lo primero que hicieron... ¿Qué significa eso? Significa pedir unas medidas de cierre de la web, en este caso la medida cautelar era el cierre de la página, inaudita parte, es decir, sin audiencia de la parte afectada. Es algo que se puede hacer cuando el caso es muy claro, y si se ve tan claro, lo mejor es, ya te oiremos después, pero de momento paro esto que me parece claramente delictivo y luego te escucho y si me convencen lo abro, pero lo primero es cerrarlo. El juez, cuando le llegó la petición, dijo que celebraba la vista de medidas cautelares, pero con audiencia de la parte, porque era un caso no ya novedoso en su juzgado, el Juzgado de Instrucción 4 de Madrid, sino novedoso a nivel nacional, porque era el primero que él conocía que se hubiese resuelto en algún sitio. Y fuimos a la vista de las medidas cautelares. Lo que manifestó la parte contraria era muy claro. Decía, miren ustedes, igual con los usuarios nos colamos, pero aquí las páginas de enlaces tienen lucro. El lucro es contante y sonante en dinero. Se da el elemento subjetivo del tipo penal y, por lo tanto, hay delito. Lo que nosotros sostuvimos es que, sin duda, se daba el elemento del ánimo de lucro. Lo que no se daba era el otro elemento, el elemento objetivo del tipo penal, porque la página de enlace ni copia ni pone a disposición copia alguna porque no la tiene. Es una página que solo enlaza los contenidos. Los que copian o ponen a disposición la copia son los usuarios, pero los usuarios no tienen ánimo de lucro. Por lo tanto, los usuarios no cometen delito porque, aun copiando, no se lucran, y las páginas de enlaces no cometen delito porque, aun lucrándose, no copian. Y, por lo tanto, no se da tampoco el elemento objetivo del código, del tipo penal. Así que el juzgado lo que hizo fue inadmitir la medida cautelar y sobreseer el asunto de forma libre sin llevarlo a juicio, de tal manera que la operación más importante contra la piratería en toda Europa, que habréis oído miles de veces que se realizó, terminó en el primer caso sin ir a juicio, sencillamente porque la actividad denunciada no era delictiva. Y así acabó. Por supuesto, la parte contraria... ¿Eso era un aplauso a un abogado? Eso nunca ha ocurrido. Por supuesto, la parte contraria recurrió, pero bueno, la Audiencia Provincial de Madrid, que vio el asunto, confirmó la resolución y después de esto pues hubo una cascada de resoluciones en idéntico sentido. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues lo que hicieron fue volver a cambiar el punto de mira y dijeron, nos vamos a por el siguiente grupo, el que crea la herramienta. Ya hemos ido por los usuarios, hemos ido por quien enlaza los contenidos, ahora vamos a ir directamente al tipo o empresa o personas que han creado la herramienta que sirve para copiar. Es, sin embargo, el que menos participación tiene, obviamente, pero era también el último que les quedaba. Así que demandaron a Pablo Soto. Pablo Soto, un informático, hoy concejal, por ahora en Madrid, que fue demandado por la industria de los contenidos y le reclamaban 13.060.000 euros. ¿Quién demandó? Demandó ProMusicae, Sony, Warner, EMI y Universal, las 4 majors discográficas más grandes del mundo, siguiendo la petición desde Estados Unidos, que había dicho que estaba frustrada por las resoluciones judiciales de este país. Así que lo que hicieron fue demandar a Pablo Soto porque había creado con su empresa tecnológica una herramienta que era la herramienta peer-to-peer, que permitía que los usuarios difundieran contenidos y los descargaran. La tesis era que Pablo era responsable de esa actividad por ser él mismo infractor de propiedad intelectual. ¿Os podéis imaginar cómo fue este pleito? El pleito yo lo recuerdo como una etapa, ahora lo recuerdo con cierta alegría, pero como una etapa terrible de mi vida. La demanda que llegó al despacho, necesité que una persona del despacho me ayudara a levantarla para ponerla en la mesa, porque no podía levantar al peso la demanda.
Imaginaos contestarla. Es decir, estamos hablando de un bufete de abogados contratado por la industria que tendrá, pues supongo, a 6 tipos mirando cada aspecto, y había 9 periciales, es decir, 9 peritos ahí estudiando estas cuestiones. Bien, nosotros, más allá de la complejidad del asunto, complejidad provocada porque la demanda era grande, pero no era difícil, la cuestión se puede resumir sencillamente en la pregunta de: ¿la ley de propiedad intelectual considera infractor a quien sin copiar crea una herramienta que puede servir eventualmente para copiar con infracción de derechos de propiedad intelectual? Porque si existe ese precepto, Gutenberg tendría un problema a día de hoy. Y nosotros lo analizamos y dijimos: mire usted, no existe eso. Y en definitiva lo que está apelando la parte contraria, está apelando a la llamada contribución a la infracción, que es una doctrina jurisprudencial estadounidense, que es la que acabó con Napster, pero que no tiene ninguna presencia en nuestro ordenamiento jurídico. Por lo tanto, todas las apelaciones que hace la parte contraria son más bien a lo que la ley debería decir según su opinión, pero no a lo que de hecho dice. Y lo que dice es esto. Por lo tanto, deberían plantear estas cuestiones en el Congreso para ver si sale esta ley que tanto reclaman, pero no aquí. Bien, el asunto se celebró el juicio en mayo de 2009. Como anécdota, deciros que justo el día que empezó el juicio, desde Estados Unidos se lanzó un mensaje que decía, y obviamente no es casualidad, que España era el país más pirata del mundo ese día. Los periodistas sumaron 2 más 2 y dijeron: Estados Unidos dice que España es el país más pirata y, por cierto, hoy se juzga a Pablo Soto. Entonces, les vino perfecto, como si no fuera buscado, y imaginaros lo que es ir a un juicio cuando ese día por la mañana el juez ha desayunado con un periódico que dice que España es el país más pirata y que Pablo lo van a juzgar hoy, y con los que tenemos enfrente. Pues bien, estuvimos esperando sentencia y yo estaba asustadísimo y le decía a mi compañero Javier de la Cueva, con el que llevaba todos estos asuntos, y le dije: Javier, está tardando mucho la sentencia, el hombre, el juez que nos lo llevó estaba muy mayor, este hombre se va a jubilar y no va a dictar sentencia. Y la ley de enjuiciamiento civil dice que la sentencia la tiene que poner el juez que estuvo en la vista. La vista fue de 15 horas. Estos tíos no van a dictar sentencia y vamos a repetir el juicio. Javier, que es una persona súper tranquila, y me dijo: anda ya, que no va a pasar eso, déjate de historia. El juez se jubiló. El juez se jubiló. Afortunadamente, la parte contraria, los abogados nos llamaron y nos dijeron: oye, vosotros no tenéis ganas de repetir el juicio, nosotros tampoco, ¿qué os parece si vamos a la vista, firmamos un acta y decimos que no queremos repetirlo y que el juez nuevo se vea el vídeo del juicio, porque se graba en vídeo, y como tiene todos los elementos, ¿para qué va a estar él delante para hacer lo mismo? Digo: me parece perfecto, vamos a hacerlo. Fuimos a una vista y allí el juez preguntó a las partes: ¿quieren ustedes repetir el juicio? Y las partes dijimos: no queremos. Firmamos un acta todos diciendo que estamos de acuerdo en que usted, juez sustituto, dicte la sentencia. Estupendo. Dictó sentencia. La sentencia absolvía a Pablo Soto de la demanda. La parte contraria interpone recurso y pide la nulidad de la sentencia porque la había dictado un juez distinto del que había estado en la vista. Y decía el recurso: seguramente la parte contraria va a alegar que esta parte firmó un acta donde decía que estábamos de acuerdo. Y mira, sí, me la ha quitado de la punta de la lengua, lo iba a decir. Pero nosotros pensábamos que el juez lo iba a mirar mejor, y está claro que la envergadura del asunto ha hecho que no le dé tiempo y necesita una ilustración. Bueno, la Audiencia Provincial de Madrid desestimó esa petición de nulidad y desestimó también la subsidiaria petición de revocar la sentencia, y confirmó la sentencia de Pablo Soto, que quedó, por lo tanto, absuelto. Cuando esto pasa, y ahora todo os va a encajar muy bien, y es de las que mola, una historia de subir y bajar, pues ahora empieza la segunda parte, la de la caída. Porque suele pasar.
Cuando rascas un poco, sin tener ningún poder, las estructuras de estos gigantes, los gigantes que no suelen tener los pies de barro, te comen, te mastican muy lejos, pues ahí podéis imaginarme volando, leyendo eso, pero volando. Una metáfora que quería introducir. La ley Sinde, ¿qué hacía cuando lo leí? Pues la ley Sinde lo que hacía era lo siguiente, muy sencillo. No cambiaba las normas del juego, seguían siendo las mismas. Lo que cambiaba era al árbitro, es decir, o con Spotify. En realidad, por aquí es por donde puede haber algún camino. El otro está recorrido y sin ningún resultado. Eso es todo, amigos. Muchas gracias. Quedamos callados ahora y estaríamos cantando la canción. Y esto ya es raro de por sí, ¿no? Que una canción pueda ser 60 segundos de silencio. Eso tiene copyright, si me la descargo sin autorización es ilícito. ¿Cómo va esto? Bueno, pues es mucho más descabellado el hecho de que los herederos de John Cage, que es un compositor experimental, demandaron a los Planets porque John Cage había hecho antes una obra que consistía en 244 segundos de silencio total. Por lo tanto, la canción de los Planets era un plagio literal de la canción de John Cage. John Cage o sus herederos, porque él ya estaba muerto, lo tenían clarísimo. Este es mi silencio, es calcao. Es decir, a mí me suena igual. Y entonces demandaron. Fue curiosísimo que Mike Batt de los Planets argumentó que la canción de los Planets era mejor que la de John Cage, porque ellos habían conseguido decir lo mismo en menos tiempo. El caso es que al final, aunque parezca sorprendente, el asunto se resolvió con un acuerdo extrajudicial por el cual los Planets pagaron a los herederos de John Cage una cantidad que era de 6 cifras y que nunca fue revelada públicamente. En definitiva, esas leyes, por lo tanto, no afectaban a las actividades cotidianas de los propios ciudadanos. Sí. Sencillamente porque los ciudadanos no se podían permitir esos aparatos. Por lo tanto, las leyes que aparecían y que impedían la copia solo se la impedían de facto, de hecho, a aquellos editores que se podían costear aparatos que sirvan para producir obras intelectuales o copiar obras intelectuales. ¿Qué es lo que ocurre después? Lo que ocurre es que las nuevas tecnologías aparecen y hacen que eso se revolucione y que la posibilidad de hacer copias ya esté no solo en manos de los editores, sino que esté ya en manos de las personas que puedan costearse un ordenador, fundamentalmente conectado a Internet, lo cual nos lleva a una buena parte de los ciudadanos del primer mundo. Cuando eso ocurre, cuando ya esa imprenta no está solo en manos de los editores, sino que está también en manos de ciudadanos comunes, resulta que esas leyes que impedían la copia y que regulaban la copia de las obras intelectuales ya sí chocan con las actividades comunes y cotidianas de los propios ciudadanos. El otro problema que acentúa este conflicto, además del desarrollo tecnológico, es que los propietarios de los productos del conocimiento tienen interés en que las leyes de propiedad intelectual abarquen cuanto más... Un momento, porque no sé qué sucede. A ver, ¿se me oye por ahí o...? Bueno, para mí es un placer estar aquí, sobre todo en una facultad de informática. A mí se me tiende a calificarme injustamente como abogado friki. Continuamente se me está diciendo eso, no sé por qué, además. Por las gafas o porque me gustan los ordenadores, porque digo que mi toga me da más 3 de destreza. No tengo ni idea de por qué, pero siempre están con eso. Y siempre me gusta venir a la facultad de informática y curiosamente allí interesa más este tipo de asuntos que las de derecho, lo que me parece un error. Voy a hablaros de la pelea que se ha mantenido en relación con las cuestiones de propiedad intelectual en los últimos 10 años,
fundamentalmente en España. Eso nos va a permitir saber cuáles han sido las resoluciones judiciales hasta la fecha y nos va a hacer ver la razón de las leyes que tenemos ahora, y vais a ver cómo encaja perfectamente el hecho de que esas leyes que tenemos son una consecuencia inmediata y directa de esas resoluciones que eran desfavorables a determinados poderes económicos. En esta pelea, antes de comenzar y por dar un poco de contexto, la pelea por la propiedad intelectual para mí tiene dos razones fundamentales. El origen del conflicto está en que las leyes de propiedad intelectual que nacieron en su día con la invención de la imprenta eran leyes que afectaban solo a las actividades de las personas que podían costearse los aparatos que podían producir esas copias o fabricar libros y obras intelectuales. Tiene más productos que convertir en una mercancía que comprar y vender. Hay muchísimos ejemplos de eso. Por ejemplo, recuerdo perfectamente cuando el Wall Street Journal amenazó con demandar a los que difundían el periódico Small Street Journal, alegando que había plagio en el nombre. Y era una cosa rara porque el Small Street Journal, al fin y al cabo, no dejaba de ser un periódico docente que se repartía de forma gratuita entre escolares de 10 años en una población de Maine, pero el control por la propiedad lleva a hacer este tipo de cosas. O cuando el editor del cómic La Hora Feliz del Superhéroe tuvo que cambiar el título porque Marvel y DC Comics dijeron que eran propietarios de la palabra superhéroe y de todas sus variantes. Y el ejemplo, bueno, en 1998 se registraron como marca las palabras libertad de expresión. Y el ejemplo paradigmático, el que más me gusta contar, es sin lugar a dudas el de los Planets. Los Planets son un grupo musical que sacaron una canción que eran 60 segundos de silencio total. 60 segundos de silencio total, esa era la canción. Es decir, está en iTunes. Si la compráis, vale $0,99. La compráis, la descargáis, la ejecutáis, no hay trampa. 60 segundos de silencio total y cuesta $1. No. Sí, yo me cambio, claro. Bueno, Ramoncín ha manipulado los micrófonos. Por cierto, un dato que me parece importante, Ramoncín tiene 60 años, 60 años. O sea, ya va siendo hora de empezar a llamarlo Ramón. Ya me gustaría a mí estar como Ramoncín a su edad, o incluso a mi edad. Bueno, el caso es que los propietarios del copyright quieren que cuanto más se amplíe los productos objeto del conocimiento, mejor, porque así tiene más posibilidades. Esto es broma, Ramón. ¿Cómo voy a seguir hablando si hay un señor que...? Hola, ¿es cosa mía? ¿Es mi voz? Eres tú, eres tú. No es el micro, porque aquí Ana habló. Hola, hola. Y es la Facultad de Informática. A ver, ahora. No se me ocurren más chistes. ¿Ya? Hola. Bien, creo que podemos seguir. Lo que os estaba diciendo, antes de que esto ocurriera, ya empiezo a temer que venga a aparecer este señor otra vez, lo que estaba diciendo es que los propietarios del copyright básicamente quieren leyes de propiedad intelectual que amplíen sus márgenes de protección a cuantos más productos del conocimiento mejor, porque así